Aprovechamos toda esta euforia mundialista para empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Vamos con titulares. Bolivia y Rusia, dos grandes de la industria gasífera, firman acuerdos estratégicos en el fortalecimiento de esas relaciones bilaterales, específicamente en el sector energético. El Fondo Monetario Internacional se empeña en seguir interviniendo economías a diestra y siniestra, pero no todos aceptan sus condiciones. Hoy en nuestra lista hablamos de otro país que dice no al FMI. Como les decía, aprovechamos esta euforia mundialista para revisar en números cuánto se embolsillará la FIFA este año. Desde la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia, como sabemos, se ha convertido en uno de los países de la región latinoamericana que más invierte para fortalecer su industria energética. En estos esfuerzos estratégicos, el presidente Evo Morales, sigue robusteciendo alianzas con potencias gasíferas de la talla de Rusia, donde se encuentra. Ya cumple su segundo día de esta visita oficial. El presidente boliviano allí suscribió un importante acuerdo de exploración y desarrollo inicial del campo gasífero Vitiaqua con la estatal rusa Gazprom, el cual principalmente deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional. En todo caso, se trata de una inversión millonaria de 1.220 millones de dólares, el cual se convierte en la inversión de mayor rango económico que una firma rusa hace en Bolivia. En la misma línea, Morales anunció que el estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha firmado por separado un contrato de asociación con la petroquímica rusa Akrom. Actualmente, vamos a poner esto en contexto, Gazprom mantiene operaciones en Bolivia como socia minoritaria en la explotación de gas de unos 60 millones de metros cúbicos al día. Sin embargo, si la búsqueda de gas es positiva, como se supone que pasará, las estatales conformarían una empresa mixta con mayoría boliviana para la explotación y comercialización de este recurso natural. Más noticias de nuestro continente. El vicepresidente del área económica de Venezuela, Tarek El Aizami, encabezó este jueves el primer encuentro de trabajo con la Comisión Presidencial de Asesoría Económica. Esta reunión, realizada en la ciudad capital, Caracas, contó con la participación de expertos nacionales, también internacionales, y tuvo como principal objetivo generar propuestas para solventar la coyuntura económica que atraviesa Venezuela. Vamos a escuchar qué eran los llamados que hacía entonces en el contexto de esta situación Tarek El Aizami. Creemos que debemos elaborar un plan de inversión en relación a las misiones sociales 2019-2025, que fuera capaz de reactivar la economía, hacer crecer el PIB, mejorar la productividad y reducir la dependencia importadora en sectores estratégicos tales como la educación, vivienda, salud, entre otros. Hay que fijar metas específicas en tiempos y resultados, pero queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Con qué instrumento y herramientas? ¿Cómo y en qué tiempo? ¿Y cuáles son las políticas económicas pertinentes para estos objetivos? Antes de dejar el Palacio del Planalto, Michel Temer le hará un favor a las transnacionales mineras, así como lo ha hecho ya con las petroleras y las eléctricas. Va a ceder más soberanía nacional mediante modificación de leyes. Vía decreto, el presidente no electo aprobó nuevas reglas para la compensación financiera por la explotación de recursos minerales. Se actualizó el Código Minero de 1967. En cuanto a las compensaciones, se establece que los municipios no productores que sufran impactos de la actividad minera reciban un 15% de retribución financiera. Sin embargo, el porcentaje compensatorio para los municipios productores baja de 65 a 60%, en los estados productores pasa de 24 a 15% y para el estado brasileño en general se reduce del 12 al 10%. La retórica oficial siempre es la misma, justifican esta disminución de las compensaciones, dicen que es para hacer al sector minero más competitivo y sostenible. Mientras tanto, la actualización del Código Minero de 1967
2017 trae normas estrictas para recuperar las áreas degradadas, pero al mismo tiempo otorga permisos de explotación de minerales a las empresas, aunque tengan pendientes solicitudes de licencias. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se ha mostrado no pocas veces su satisfacción sobre la batería de medidas económicas que el presidente argentino Mauricio Macri se comprometió a implementar a condición de obtener ese préstamo de 50.000 millones de dólares. Desde el Ministerio de Hacienda se publicó ya la carta de intención al FMI. Ahora bien, ¿qué tanto es lo que puede llegar a cumplir el gobierno de Cambiemos? En primer lugar, el gobierno argentino se comprometió con reducir el déficit fiscal. Sin embargo, sobre este tema, el propio FMI se había mostrado pesimista en marzo pasado, indicando que no bajaría del 4.5% del PIB y que solamente se estabilizaría para el año 2020. Cambiemos también prevé un uso adecuado de la inversión social. Dicen que en realidad se traduce en ¿qué? Paralización de obras de envergadura, reducción de subsidios energéticos, es decir, más tarifazos y recortes. La administración macrista también dice al FMI que mantendrá a raya el endeudamiento, pero hay que recordar que la deuda ha aumentado en 35% en 2 años de gobierno macrista. Igualmente, el gobierno de Mauricio Macri se fija como meta el control de la inflación, que ahora no será ni de 10, ni de 15, ni de 18 o de 20%. Todas habían sido promesas del Ejecutivo, ahora es de 32%. Por último, pretenden darle más autonomía al Banco Central, así dicen también, mantener una tasa de cambio flotante que se traduce en más devaluación monetaria y pérdidas, por supuesto, de reservas internacionales. El mandatario saliente de México, Enrique Peña Nieto, culmina su mandato dejándole todo el camino despejado a las transnacionales para que se hagan del mercado energético, específicamente del combustible en México. A las licitaciones petroleras en el Golfo Mexicano se le suma ahora el eslabón final de comercialización de gasolina, las estaciones de combustibles que también serán manejadas por multinacionales petroleras. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía Mexicana, tras cumplirse un año en marzo del proceso de liberalización de los precios de la gasolina, 2.549 estaciones de servicios de las 11.972 existentes en todo el territorio reciben combustibles de proveedores distintos a la estatal Petróleos Mexicanos. Esto significa que el 20% de las estaciones de servicio pueden elegir a su proveedor entre 30 marcas o entidades nacionales e internacionales, de acuerdo a las nuevas pautas en el esquema de comercialización. Incluso, hay casos como el de las estaciones administradas por la estadounidense ExxonMobil, que trasladan la gasolina desde sus refinerías en Estados Unidos en trenes y lo colocan en el mercado mexicano. Ahora, en la pelea por hacerse de un espacio en el mercado mexicano, entrará la española Repsol. La multinacional, que cuenta actualmente con 30 estaciones y atiende a 25.000 usuarios en varios estados de México, anunció planes de expansión para la semana entrante. La firma había inaugurado en marzo sus primeras 10 gasolineras, solo para la Ciudad de México, pero la empresa prevé un plan inversor de $385 billones para abrir entre 200 y 250 estaciones para el año 2022 en todo México, que incluye servicios propios y desarrollo en infraestructura. Con ello, se posicionaría en el 10% del mercado gasolinero. Sin embargo, en medio de esta disputa que privilegia las compras de gasolina, el mayor importador sigue siendo la propia Pemex, que hasta febrero de 2018 adquirió en el exterior el 80% del combustible demandado a nivel nacional. Y a escasas horas de celebrarse la segunda vuelta electoral en Colombia, que también es ese otro país que está en la recta final para elegir nuevo presidente por los próximos 4 años. A propósito de esto, en este contexto electoral regional, vamos a invitar de inmediato a revisar el artículo más reciente publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC,
que lleva por nombre Consecuencias económicas para Colombia de las propuestas de Petro y Duque 2018-2022. Un tema pues bastante importante. En este artículo los investigadores del CELAC hacen un análisis comparativo de los programas de ambos candidatos realizado basado en las propuestas de ambos candidatos. Las principales variables macroeconómicas colombianas tendrían un mejor comportamiento aplicando las medidas de Gustavo Petro en lugar de las de Iván Duque. Los indicadores medidos fueron, por ejemplo, el superávit fiscal, el crecimiento económico y salarial, el consumo familiar o el déficit exterior, entre otros. El estudio también tiene el objetivo de informar a la ciudadanía colombiana y en general también a América Latina en general sobre las consecuencias de las principales variables económicas de las opciones electorales vigentes. Un ejercicio bastante importante, un artículo muy interesante que lo encuentran en el www.celac.org. Momento de la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta volvemos al mismo tema, FMI. ¿Qué es lo que quiere ahora en Jordania y por qué los ciudadanos de ese país dicen no? Ya venimos. Estamos listos para el Mundial Rusia 2018. Por eso, la noche se mueve en Telesur. Nuestra programación estelar cede su espacio para que disfrutes de la mano del 10. Vive con nosotros la emoción del fútbol. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Hace unos días Jordania vivió semanas de protestas que pusieron en jaque a la monarquía hashemí y a su nuevo primer ministro. El descontento social tiene el sello de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Jordania ha sido considerado como uno de los países más estables de la región, en el que gobierna una monarquía constitucional. Pero el anuncio de una reforma fiscal fue el detonante de intensas manifestaciones sociales. El malestar responde al enfoque económico adoptado por el gobierno en conformidad con las peticiones del FMI, que incluye, como es de costumbre, medidas de austeridad y aplicación de impuestos regresivos a cambio de una línea de crédito concedido hace unos años. El FMI acudió en 2016 al rescate de Jordania con una línea de crédito de $723 millones a 3 años, a cambio de sus habituales recetas. Jordania se comprometió a ejecutar reformas estructurales para reducir su deuda pública hasta el 77% del Producto Interno Bruto en 2021, frente al 94% registrado en 2015. La reforma tributaria impulsada por el gobierno implica un incremento de la presión fiscal del 5% para los contribuyentes, al rebajar los ingresos mínimos sujetos a declaración de la renta hasta los 8.000 dinares, unos $11.500 anuales, y elevar el tipo del impuesto de sociedades hasta el 40%. Plantea además aumentar el número de contribuyentes en un 6%. Actualmente, solo el 4% de los jordanos pagan el impuesto sobre la renta, según los cálculos del gobierno. Las repercusiones de las medidas de ajuste dispararon también el precio de la electricidad, 19%, y los combustibles, 5.5%, y llegaron a duplicar el precio del pan, que antes estaba ampliamente subvencionado, junto con otros productos de primera necesidad. La reforma ha sido fuertemente rechazada por la sociedad jordana. La presión de los ciudadanos en la calle provocó la dimisión del primer ministro Hani al-Mulki, pero eso no bastó para calmar los ánimos. Tras aceptar la renuncia de al-Mulki, el rey Abdalá II encargó al economista del Banco Mundial y anterior ministro de Educación, Omar al-Razas, la formación de un nuevo gobierno cuya prioridad, ha dicho, tendrá que ser la economía.
El monarca pidió a Al-Razaz mantener un diálogo inmediato con los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma tributaria. Mientras tanto, el nuevo primer ministro ha asegurado que retirará el polémico proyecto de ley del impuesto a la renta. Hay consenso para retirar el proyecto de ley por muchas razones. La primera es que requiere de discusión y diálogos profundos para que tome su curso. A través de las redes sociales, Al-Razaz ha prometido alcanzar un sistema tributario justo que vaya más allá del concepto de tributación para lograr un desarrollo que refleje sus efectos sobre los hijos e hijas de la patria. Pero su discurso, hasta entonces, no parece convincente. Aún los jordanos piden cambios significativos respecto a un modelo económico que parece desatenderlos. Los altos gastos de vida han creado una atmósfera de frustración. Me sorprendió que cuando volví de vivir en el extranjero estaba feliz, emocionada de estar aquí con mi familia y mis padres. Luego encontré un sentimiento general de derrota, quejándome. Las personas estaban bajo presión. Para mí, nuestros gastos tuvieron que cambiar a nivel personal y a nivel familiar. Tuvimos que cambiar la forma en que gastamos nuestro dinero. El cambio de gobierno y el nombramiento de Omar Razaz han creado cierto optimismo porque él tiene experiencia y es competente. Pero esto no se trata de individuos. Este es el enfoque para manejar el país económica y políticamente. Él solo no puede cambiar esto a pesar de que es un hombre muy competente. No ha sido en vano el descontento social. Jordania atraviesa una crisis producto del estancamiento de su economía y un déficit fiscal que alcanza el 95% del PIB. Aunque este creció un 2% en 2017, según las cifras oficiales, 18.5% de la población jordana está desempleada y 20% está en el umbral de la pobreza. Datos oficiales hablan de un mercado laboral compartido con 2 millones de inmigrantes. Al mismo tiempo, la economía está marcada por una inflación del 4.6%. La pérdida de poder adquisitivo de las clases medias urbanas se ha traducido ya, según las cámaras de comercios jordanas, en una caída de las ventas del 20% durante las celebraciones del Ramadán, en las que tradicionalmente suele incrementarse el consumo. Segunda pausa en impacto económico. A la vuelta revisamos esos números. ¿Cuánto se va a embolsillar la FIFA por este Mundial de Fútbol 2018? Están contados con la mano los sectores que no han pasado por la tijera de Macron todavía. Hacer Francia más competitiva. Esa fue la propuesta de campaña del presidente Galo. Su método: recortes y aumentos de impuestos. Este jueves, otro ejemplo: cientos de pensionados tomaron las calles de París como medida de fuerza para rechazar el aumento de impuestos del 1,7% en la cotización social generalizada llamada CSG, que pasa del 6,6 al 8,3%, un tributo a los ingresos utilizados para financiar los pagos de asistencia social introducidos por el presidente francés bajo el lema de solidaridad intergeneracional. Esta nueva ola de protestas es la tercera de este tipo desde la elección de Macron y en rechazo a esta medida que está en vigencia desde el pasado 1 de enero. Macron alega que el aumento en el CSG se ve compensado por otras medidas que incluyen recortes a los cargos de nómina de la compañía e impuestos de la vivienda que benefician a quienes tienen empleo. Sin embargo, son los propios pensionistas quienes denuncian que es un robo. Creo que es un robo, una estafa. Me gané ese dinero con el sudor de mi frente. Empecé a trabajar para Renault a los 14 años. No robé ese dinero. Con este aumento de impuestos, boom, es lo mucho que pierdes. 50 euros. Es el más duro de las luchas. Como el pésimo Macron dijo, elegantemente como de costumbre. Creo que es despreciable. Ese tipo es extraordinariamente snob. Él está puesto por el mundo de las finanzas. No es más que un financiero, un gerente. Y con 154 votos a favor y 144 en contra, el Parlamento griego aprobó este jueves un nuevo paquete de reformas que contemplan más recortes a la inversión pública para los próximos años. El fin es el mismo: satisfacer las condiciones de los acreedores internacionales para el otorgamiento de esos créditos comprometidos
en el tercer programa de rescate financiero. El paquete de iniciativas, que incluye medidas de austeridad por un valor de 5.100 millones de euros para los próximos años, reúne todos los puntos que quedaban todavía pendientes para el Eurogrupo, para que el Eurogrupo pudiese cerrar ya de cara a la semana próxima el tercer rescate, incluido un nuevo desembolso, una serie de medidas de alivio de deuda y la vigilancia que se aplicará tras el programa. La legislación incluye medidas para agilizar las privatizaciones en el sector energético, ajustes en los impuestos inmobiliarios y recortes de pensiones adicionales en 2019 que van a entrar en vigencia en el periodo posterior al rescate. Como consuelo, la ley también contempla disposiciones de alivio fiscal y ayudas sociales cuyo valor podrían alcanzar los 1.500 millones de euros. Sin embargo, esto va a suceder siempre y cuando el gobierno consiga que el superávit primario, que excluye el pago de deuda e intereses, sobrepase durante estos años el objetivo del 3,5% del PIB. Y hoy se disputó el primer partido del Mundial de Rusia 2018, donde la selección del país anfitrión venció 5-0 a su oponente Arabia Saudita. Las rivalidades dentro de la cancha, porque afuera el príncipe heredero de Saudí, Mohammed bin Salman, expresó en Moscú su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Vladimir Putin, especialmente en el marco del acuerdo por la estabilización de los mercados petroleros. Ya está claro que la cooperación entre nuestras naciones es bastante efectiva, tanto para Arabia Saudita como para la Federación Rusa. Los beneficios que obtenemos para nuestro país también benefician a todos los países del mundo que consumen nuestra energía. Hemos visto estos beneficios en los últimos años y, naturalmente, nos gustaría continuar nuestra cooperación conjunta y llegar más lejos. De inmediato revisamos el portal web Sputnik, que titula hoy: la FIFA ganará una suma récord durante el Mundial de Rusia 2018. Según documentos financieros de la Federación, esta edición va a generar unos 6.100 millones de dólares de ingresos, una cifra que supone un 10% más de lo que preveían ganar inicialmente con el torneo. Pero además está muy por encima de los beneficios que trajeron los mundiales pasados. Hablamos de Brasil 2014, que fue de 4.000 millones de dólares, Sudáfrica 2010, 1.800 millones y Alemania 2006 por un monto de 1.760 millones de dólares. Esto sin incluir los ingresos por ventas de derechos de televisión, que en 2017 fueron de un 2% superiores al objetivo fijado de 3.000 millones de dólares, y los acuerdos de patrocinio de la Federación Deportiva, que generaron 200 millones más que los 1.450 que habían sido proyectados. Asimismo, también se ve un aumento del 233% en las regalías anuales de EA Sports, que es el fabricante de la popular franquicia de videojuegos de la FIFA, cuando la compañía generó unos 160 millones de dólares. Son millones y millones entonces los que se embolsillará la Federación de Fútbol Internacional. Ya lo sabemos, Telesur es mundial, tenemos 2 programas al aire de forma continua durante todo este mes diariamente, pero además de ello tenemos un grupo de WhatsApp en el que participa nada más y nada menos que la estrella del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien junto al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales conducen ese programa que se da a las 22 horas local en Venezuela, La Mano del 10, un espacio que, bueno, también se maneja este contenido futbolístico, pero también político, que enmarca esta nueva Copa del Mundo. Síganos en nuestras redes sociales, por allí van a poder encontrar todos los links y los detalles para que se sume a esta fiesta mundialista de la mano de Telesur. Telesur es mundial. Y así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.
El futbolista más cotizado no es Neymar, tampoco Messi ni Cristiano Ronaldo. Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte, el futbolista más caro del mundo es Harry Kane de Inglaterra, quien es el capitán más joven en este mundial. Kane vale actualmente unos $235.7 millones en el mercado de transferencias.